Hola a todos nuevamente. En este momento quiero enseñarles a hacer el panty para niña, pero de este panty, que es talla 8, le sirve a una niña más o menos de 6 años o 8 años. De este panty se puede sacar la talla 10, de la talla 10, la talla 12 y así. Ahorita les explico cómo aumentar para sacar otra talla. Entonces vamos a coger un trozo de papel doble, miren, está doble, un trozo de papel que mide 15 centímetros y medio de ancho por 15 centímetros de largo. Por el doblez 15 centímetros hacia abajo y en el bordillo 15 centímetros adentro, que van a ser a donde va a ser los costados, 15 y medio por 15 de largo. En este pedazo de papel vamos a elaborar la talla 8 del panty para niña. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos el cuadrito, solo vamos a adentrar de los orillos, miren, de los costados. Este es el doblez. De los costados, en la cintura se va a adentrar 1 centímetro, miren, aquí está, 1 centímetro. En esta parte se hace el punto y medimos. En esta parte entramos 1 centímetro, hacemos el punto y en la parte de abajo medimos 8 centímetros del doblez del bordillo hacia arriba, que es donde se va a hacer la entrepierna. 8 centímetros más 1 centímetro acá, hacemos punto, punto donde quedan los 8 y punto donde nos da el centímetro. De ahí venimos en la parte del doblez, vamos a entrar 6 centímetros del doblez hacia los orillos, 6 centímetros, medimos acá, hacemos el punto y subimos 1 centímetro, 1 centímetro del orillo hacia arriba por todo el doblez, subimos 1 centímetro y hacemos punto. ¿Qué hacemos con esos puntos? Miren qué fácil. Ese punto, el punto de 1 centímetro acá por el doblez hacia adentro, que son 6 centímetros, los vamos a unir con una pequeña semicurva. Miren, una semicurva, los unimos, ¿está? Listo. Ahora tenemos este punto que lo vamos a unir con los 8 puntos que subimos acá por todo el orillo, donde queda el costado. Entonces cogemos la regla y vamos a unir punto con punto. Miren, ¿se dan cuenta? Miren lo fácil que es hacer esta panty. Ahora unimos el punto de donde quedaron los 8 centímetros con el centímetro que entramos en los costados para hacerle la horma al panty. Miren, listo. Aquí está la parte trasera del panty talla 8 para niña. Entonces vuelvo y les repito, un trozo de papel doble de 15 centímetros y medio de ancho por 15 centímetros de largo. Y aquí está explicado, 6 centímetros entramos, 1 centímetro subimos, 8 centímetros subimos, entramos en costados 1 centímetro, unimos donde nos dan los 8 centímetros y de ahí entonces vamos a armar la entrepierna que la unimos con los 6 centímetros que entramos en la parte del tiro de abajo. Entonces ahí está clarito. Vamos a cortar, o no, vamos a explicarle la parte delantera. Aquí tenemos la parte delantera. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. 15 centímetros y medio de ancho, doble, o sea, el papel está doble, 15 centímetros de ancho por 11 centímetros y medio, 11 y medio, miren, 11 y medio, 11 y medio por 15 y medio. Entonces hacemos lo mismo. En la parte delantera vamos a entrar 3 centímetros y medio, miren, 3 centímetros y medio del doblez hacia
el orillo, por todo el orillo, 3 centímetros y medio, hacemos punto. En la parte del costado subimos 4 centímetros y medio, hacemos punto, todo el orillo, entramos el centímetro acá y es el mismo procedimiento de la parte trasera. Entonces unimos donde queda el centímetro que entramos, el puntico, lo vamos a unir con los 4 centímetros y medio que subimos. Hacemos lo mismo que la parte trasera, unimos y aquí vamos a unir donde quedaron los 4 y medio, vamos a unirlo con una semicurva acá donde entramos los 3 y medio. Entonces con una reglita vamos a ir ubicando con una regla que tenga la parte para hormar la sisa, ahí se puede. O si la persona tiene buen pulso, lo puede hacer a pulso. Y aquí vean, unimos con una semicurva. Listo. Ahí nos quedó la parte delantera. 15 centímetros y medio, entramos 1 centímetro, subimos 4 y medio, unimos con los 3 y medio que medimos de acá del doblez hacia los orillos, una semicurva. Esto es lo que va a ser la horma de la entrepierna. Esta es la parte delantera. Ahora tenemos acá el refuerzo. El refuerzo es algo sencillo. 6 centímetros, mire, 6 centímetros, un cuadro de 6 centímetros por, les voy a decir, 6 por 12 centímetros y medio, aquí 12 y medio de largo y medio por todo el doblez, un cuadrito de 12 y medio y ahí armamos 3 centímetros, entramos en los orillos, hacemos puntico y 6 centímetros entramos y hacemos punto. Y aquí entonces vamos a armar lo que es esta partecita, la ubicamos aquí, de punto a punto vamos armando hasta que nos da en el otro punto. Miren, aquí hacemos la semicurva porque no va a quedar toda curveada sino hasta cierto punto, y de aquí entonces le tiramos regla derecha. ¿Vieron? Y ya acá arriba le organizamos una semicurva. Ya le hacemos una semicurva para que quede la horma, para pegarla en esta partecita de la pante. Miren, esta parte va a ir pegada en este pedacito que sacamos, por eso debe ir con una semicurva para que haga la horma. Entonces es fácil de cortar esta pante. Ahora entonces vamos a cortarlo. Entonces el refuerzo, como tenemos el cuadrito, el punto, rayamos, entonces cortamos por donde está la raya y hacemos la hormita. Ya que entonces la parte trasera le cortamos el pedacito, el centímetro que le marcamos se lo sacamos. Acá le sacamos toda esta parte y aquí todos los pedacitos que sobran se le sacan. Lo mismo en la parte delantera. Esta pante pueden sacarla en varias tallas. Este diseño se va hasta la talla 18, que solamente se puede hacer es aumentando 1 centímetro en cada parte. Ahorita les explico cómo hacerlo. Ahora les voy a explicar cómo hacer para sacar una talla. Por ejemplo, tenemos la talla 8. Si quieren la talla 10, entonces solamente es aumentar 1 centímetro alrededor de la pante. 1 centímetro. Entonces vamos aquí, aumentamos 1 centímetro. Centímetro acá. Aumentamos otro centímetro acá.
a los costados 1 centímetro, miren, acá 1 centímetro, o sea, alrededor de la panty van a ir marcando 1 centímetro, 1 centímetro, ¿ya? Miren. Entonces, esto lo unimos con una semicurva, como hicimos la primera, miren, y con una recta de punto a punto, miren, miren lo fácil que es sacar y unimos acá. Aquí tenemos la talla 8 y ya sacamos la talla 10. Es fácil. Si quieren sacar la talla 12, es sino que cogen esta que es talla 10 y la aumentan el centímetro. A la talla 10, a la talla 12. Entonces, con la talla 10 sacan la talla 12. Con la talla 12 la 14. Con la 14 la 16 y así le va aumentando las tallas y es fácil. Esto es el trasero. Hacemos lo mismo con el delantero. Lo mismo. Así ve. Se marca el centímetro acá, el centímetro al costado, acá y el centímetro acá. Y ya se une el centímetro acá y se une en la semicurva. Normal. Vean. Centímetro más centímetro. Y unimos la semicurva. Tiramos acá. Y acá unimos el centímetro. Miren. Aquí. Centímetro. Y el centímetro acá y se hace la línea. Miren. Ahí sacamos la talla 10, parte delantera, ¿ya? Ahí está, parte delantera, parte trasera. Lo mismo en el refuerzo. El refuerzo si no trae tanto aumento, porque tiene el mismo, miren, tiene el mismo ancho en la parte delantera y tiene el mismo ancho en la parte trasera, solo que ya en las panties más grandes, lo que es la talla 16, la talla 14, la 18, ya sí hay que aumentarle la parte a que quede de la talla que van a cortar. Entonces hay que aumentarle el poquito porque se le está aumentando. Si ustedes le aumentan a la panty, deben de aumentarle acá. Si aumentaron 1 centímetro, aumentan 1 centímetro en el ancho del refuerzo, el centímetro, de acuerdo a la talla. Entonces este es el molde de panty para niña, pero a medida que se va creciendo, se va aumentando, ya salen panties para señoritas. Entonces este es el molde que les he querido traer hoy. Espero que lo aprovechen y más adelantico les voy a explicar cómo hacerlo.